la primera clase y la... Sí, profesor, ahí aparecía en el YouTube. ¿Cómo? Ya aparece en la... Sí, ¿Qué? pero En cuando... YouTube que la subiste. Sí, pero mi pregunta es que cuando ustedes ingresan al Q10, ya pueden observar ahí en su Q10 la clase de la semana pasada y el enlace de YouTube para ver la clase. ¿Me hago entender? Sí, espérate, yo estoy mirando. Ya estoy mirando. Bueno. Pero lo que tengo yo es pues, metiéndome a los foros, ¿no? Vea las lecciones. Me aparece el enlace de YouTube. Ajá. ¿Y la clase en PowerPoint? Y la clase en PowerPoint, sí, Eso correcto. es lo que nosotros vimos la semana pasada. Sí, exacto. ¿Ok? Y bueno, ahí ya estoy grabando porque ese tema lo tenemos que ver esta semana. Los elementos básicos del mercado, la oferta y la demanda. Bueno, ya se compartió. Entonces, bueno, vamos prendiendo motores, muchachos. Bueno, te dice lo siguiente. Existen dos fuerzas que permiten que el mercado trabaje, que es la oferta y la demanda. ¿Ya? Pero obviamente, antes de entrar a analizar estos dos elementos del mercado, la oferta y la demanda, pues generalmente estas dos palabras, oferta y demanda, son las que más se emplea en la economía y en obviamente la profesión de los economistas, ¿ya? Estos dos elementos, la oferta y la demanda, pues se le conoce como coloquialmente las dos fuerzas que permiten que el mercado trabaje. Y obviamente en la microeconomía, cuando se comienza a estudiar la microeconomía, que recuerden que la microeconomía se encarga de estudiar el comportamiento de los agentes económicos, ¿ya? Es decir, cómo toman decisiones o la manera como se comportan las familias, los individuos, las empresas, los gobiernos y cómo toman decisiones en el mercado y el efecto que tienen esas decisiones, obviamente, en la función de bienestar. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, pues primero necesitamos entender qué es un mercado. Y un mercado, pues, se entiende como el grupo de compradores y vendedores de un particular bien o servicio. Como es un grupo que está conformado por vendedores y compradores de un particular bien o servicio, por lo tanto, esos términos de oferta y demanda, pues, se refiere al comportamiento de la gente. Es decir, que en los mercados interactúa tanto compradores como vendedores, ¿ya? Como interactúa tanto compradores como vendedores en un mercado, por lo tanto, muchachos, pues los compradores siempre van a determinar la demanda y los vendedores siempre van a determinar la oferta. Entonces, siempre que nos estemos expresando con la palabra demanda, la asociamos automáticamente como si fuéramos compradores y cuando nos estemos refiriendo con la palabra oferta, la asociamos o le vinculamos, obviamente, desde el lado del vendedor, ¿ya? En ese orden de ideas, por lo tanto, hay diferentes tipos de mercado, ¿ya? Generalmente, la gran mayoría de los mercados tienen que ser competitivos. Y cuando los mercados son competitivos, implica que hay una alta presencia de compradores y vendedores. Y como hay una alta presencia de vendedores y compradores, pues nadie puede controlar el mercado, porque hay mucha oferta y mucha demanda. Por lo tanto, el nivel de precios de la economía es lo que determina que tanto un comprador como un vendedor se pongan de acuerdo en el mercado. Entonces, es importante comprender aquí, compañeros, que el nivel de precios de la economía, vuelvo y repito, es la variable que permite que tanto la oferta, el vendedor, la demanda, el comprador se pongan de acuerdo en el mercado, ¿ya? En ese orden de ideas, por lo tanto, pues si un mercado competitivo hay una alta presencia de compradores y vendedores, pues hay estructuras de mercado o tipos de mercado. Uno es la competencia perfecta y ese tipo de mercado se caracteriza principalmente por unos supuestos. ¿Cuáles son los principales supuestos de
esta estructura de mercado. Primero, que los productos son los mismos. Segundo, que en competencia perfecta se caracteriza porque hay numerosos compradores y vendedores, de tal manera que ninguno puede influenciar sobre el precio, y con base en eso, pues tanto los compradores y vendedores deben aceptar el precio del mercado. ¿Sí? Por eso se entiende que son tomadores de precio. ¿Por qué? Porque es un mercado altamente competitivo donde hay mucha presencia de oferta y demanda, y como hay mucha presencia de oferta y demanda, ninguno puede controlar el precio del mercado. Es un buen ejemplo que en lo posible aplique con cada uno de esos supuestos. Por ejemplo, una galería como la Galería Santa Elena o la Galería Alameda. Si vamos a comprar un tomate en la Galería Alameda o la Galería Santa Elena, por ejemplo, pues el tomate en todos los vendedores u ofertantes de tomate en la Galería Santa Elena, el tomate va a ser igual. Hay numerosos compradores y vendedores de tomate. Como hay numerosos compradores y vendedores de tomate, ninguno puede influenciar sobre el precio. Por lo tanto, ningún vendedor del tomate puede alterar el precio de su producto, ¿sí? Porque hay mucha competencia. Otro ejemplo muy especial, perdón, toma agua, es, por ejemplo, cuando uno ya observa en los semáforos la venta de memorias piratas, donde pues ofrece música en memorias USB, ¿ya? Los productos son los mismos, ¿cierto? Hay numerosos compradores y vendedores. Ninguno puede influenciar sobre el precio, y tanto la oferta y la demanda deben aceptar el precio del mercado. Entonces, son buenos ejemplos para poder entender esta estructura de mercado de competencia perfecta. Existe también la competencia imperfecta. Dentro de la competencia imperfecta están los monopolios, que se caracteriza por ser un solo vendedor. Como es un solo vendedor u ofertante, ese monopolista tiene el control del precio del mercado, porque es el único que produce ese bien o servicio, ¿ya? Y existen estructuras de mercado oligopólicas, que se caracteriza porque son pocos vendedores y Profe, que, sí, disculpa, de monopolio podría ser como la licorera del Valle, ¿verdad? claro, es un monopolio porque es la única que, digamos, pues la única que produce licores solamente en el Valle del Cauca, ¿no? El Valle, ajá, sí. Claro, ya no puede vender sus licores en Antioquia, jamás lo van a, porque existe la industria de licores De allá también, ajá. El ajá, pequeño, sí. sí, entonces, ejemplos de oligopolio: Ecopetrol, ¿sí? Es un oligopolio estatal. Por ley, por constitución, generalmente los monopolios deben tener un interés social. Es decir, que independientemente de nuestra disponibilidad a pagar, podamos acceder a ese bien. Por eso es que los monopolios generalmente deben ser ejercidos por el Estado. Porque si no son ejercidos por el Estado, si son ejercidos por empresas privadas, perdón, pues el monopolista no va a ser benevolente, ¿ya? Es decir, no va a tener ningún interés social, ¿sí? Es como el caso que estamos viviendo actualmente con las vacunas. Pues nada, las farmacéuticas producen las vacunas, ¿ya? Y se las vendo a este precio. Y usted verá si usted verá si me las compra o no. Por eso es que las vacunas en estos momentos, pues, todas esas farmacéuticas son un pequeño monopolista cada uno, y que obviamente, dependiendo de la eficacia de cada vacuna, pues eso va a generar mayor demanda. Y en ese momento, esa farmacéutica, pues, es un monopolista completo, ¿ya? Y entonces, pues, estamos en una situación de pandemia. Entonces, sí o sí, debemos adquirir esa vacuna, independiente del nivel de precios que ellos impongan en el mercado. ¿Me hago entender? Ok, ¿Sí? Por eso es que se está luchando que las vacunas sean un bien público. ¿Para qué? Pues que independientemente del nivel de ingresos de la persona, pueda ser vacunado. claro, puede acceder a eso. Sí, porque no sabemos, o sea, pues van a llegar las vacunas, pero qué tal que, bueno,
miro la EPS, este es estrato 1, estrato 2, tiene 60 y pico años. No, mira, y hay tantas Sí, vacunas y esto y lo otro. No, sí, es verdad. aplicarle complejo, ven, y ya, y dígale que es la vacuna. O apliquémosle, ¿cómo es que se llama eso? Yo le dije en estos días. Esos que producen una sensación como de bienestar, pero que verdaderamente no te aplican la medicina. ¿Cómo es? Ay, ayúdame. O sea, es que te aplican la vacuna, pero no, te aplicaron fue agua. Y obviamente la mente cree que te aplicaron la vacuna. Ay, ¿Qué ayúdame. será? Suero Ay, sedante, ¿qué no, era? no, no, eso tiene un nombre particular. Eso Sí, es. pero eso ya también lo tengo. Pucha. Es como cuando hacen los ensayos de la ¿Placebo? vacuna. ¿Cómo? ¿Placebo no es? Placebo. Sí. Ah, ya, placebo. Claro, entonces, digamos ahí, compran tantas vacunas, pero es muy altamente probable que mucho de la población no pueda acceder a las vacunas. Pero te llaman a vacunarte y te dicen que esta es la vacuna, no sé, la Sputnik 5, la Pfizer, la Janssen, la Johnson Johnson, pero no es un placebo. Y tú crees que estás vacunado, pero no, te metieron un placebo. ¿Sí? Sí, es probable Sí, que pase, ¿sí? puede la probabilidad, sí. Claro, porque es que por eso está buscando que las vacunas sean un bien público, ¿ya? Que independientemente de nuestro nivel de ingresos podamos acceder a la vacuna porque estamos en una situación de pandemia, ¿ok? Por eso cada productor de vacuna es un pequeño monopolista. Entonces, dependiendo de la eficacia, es decir, de la probabilidad que tiene cada vacuna de protegerte, algunas tienen una probabilidad del 90, otras del 95, pues esas van a tener mayor demanda, ¿ya? Y obviamente, como van a tener mayor demanda, pues esas vacunas de esas farmacéuticas, ellos van a imponer el precio del mercado. Son un pequeño monopolista. ¿Sí me hago entender, compañeros? Entonces, ese es el Sí, problema profe. que se viene, digamos, en un mediano o largo plazo, enfrentarse a esa situación, ¿ya? Por eso el Estado hoy tiene que hacer un alto gasto público en adquirir esas vacunas. Y nada, y nosotros los ciudadanos, pues pensar en la buena fe, ¿no? Del Estado y de las EPS que verdaderamente se están aplicando la vacuna y no un placebo. ¿Ok? Ok. Sí, bueno. También existen los oligopolios que se caracterizan porque son pocos vendedores y como son pocos vendedores, pues no siempre se presenta una competencia agresiva. Ahora, no se ha podido determinar cuántos son pocos vendedores. Pocos vendedores pueden ser 1000, como pocos vendedores pueden ser 2. Ejemplos de estructura de mercado oligopólicas, por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi-Cola. Son dos oligopolios, ¿ya? Que cada uno, que los productos son similares, que el precio es similar, pero utilizan la publicidad como una herramienta para poder, obviamente, persuadir al consumidor para adquirir su producto, ¿ya? Y también es importante, como ejemplo, todas las empresas que producen portátiles. Entonces estamos con Hewlett Packard, con Acer, Lenovo, eh, ¿qué más hay por ahí? Bueno, miles de marcas. Cada marca, cada empresa que produce un portátil o telefonía celular es un pequeño oligopolista, ¿ya? Entonces está compuesto por 10, 15 o 20 empresas, ¿ya? Que producen un bien o servicio. Entonces cada empresa es un pequeño oligopolista y generan una estructura de mercado oligopólica. Y por último, existe una estructura de mercado que se le conoce con la competencia monopolística, que se caracteriza porque son muchos vendedores, hay una leve diferenciación de sus productos y cada pequeño vendedor puede fijar el precio de su producto. Entonces, un buen ejemplo que cumpla con cada una de estas características de esta estructura de mercado es, por ejemplo, la venta de comidas rápidas
en los centros comerciales. Cuando vas a comer en un centro comercial, pues miras que quieres comerte una hamburguesa, hay muchos locales que producen o venden hamburguesa. Cada productor tiene una leve diferenciación de su producto y cada productor o vendedor de hamburguesas puede fijar el precio de su producto. Entonces, eso es un buen ejemplo que cumpla con las características de esta estructura de mercado, competencia monopolística. No sé, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Profesor, cuando las empresas están como tan juntas, por ejemplo, en el caso de lo que acabas de decir, es más fácil que ocurra ¿cómo le dicen? Una decisión de comprar lo que ese mercado está ofreciendo, ¿no? Porque es más fácil comprar de un producto o del otro y así sea en un mismo sitio, saber diferenciar cuál es mejor. Pero, ¿cuál es la pregunta, compañero? No, te pregunto si es lo correcto, o sea, si estoy mal, ahí con esa observación. Si es correcto, ¿qué, compañero? Que tener tan juntos las competencias es más fácil para el cliente tomar una decisión. Pues como consumidor, obviamente, pues a ver, sí, todas las, digamos, es como cuando te antojaste de comer hamburguesa o vas a la calle Novena o vas a la 44. ¿Sí me hago entender? O sea, es como, o sea, esa competencia están así, si están todos, digamos, así como seguidos, o sea, del mismo, Que están todas digamos, ubicadas, todas están ubicadas en un mismo lugar. sí. Sí, y cada vendedor Puede poner 10 pesos más o 100 pesos más, ¿sí? pero claro, porque Okay. diferencia su producto. ¿Ya? Ya lo que, como la forma de la hamburguesa, Que sea la hamburguesa, la carne artesanal, que el pan artesanal, ok. que la salsa de la casa, y así Ajá. sucesivamente. ¿Ya? Y Entonces, ya el cliente es el que decide, bueno, yo me quedo aquí, y bueno, claro, porque efectivamente, veo, porque ok. tenemos una libertad de elegir Ujú. con base en nuestros gustos y preferencias. ¿Ya? Y Porque, recuerden que ¿cuál es el principal objetivo? Maximizar la función de bienestar. ¿Ya? Ese es el principal objetivo. En ese orden de idea, muchacho, entonces, bueno, ya tenemos que entender qué es la demanda. La demanda, pues primero tengo que hablar sobre la cantidad demandada. Y la cantidad demandada se refiere a la cantidad de un bien que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar. Si a eso se refiere la cantidad demandada, a la cantidad de un bien que los compradores están dispuestos y son capaces de comprar, cuando le está expresando la palabra capaces, es porque yo tengo la capacidad de ingreso de adquirir ese bien o servicio. ¿Ok? Por lo tanto, si esa es la cantidad demandada, pues hay una ley de la demanda. Y esa ley de la demanda sostiene que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. ¿Qué es una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada? Es lo siguiente. Es decir, que esta ley de la demanda se cumple donde yo esté. Si yo estoy en Noruega, allá se cumple la ley de la demanda. Si yo estoy en Australia, allá se cumple la ley de la demanda. Es una ley de demanda universal. Y me dice que la ley de la demanda, la relación entre el precio y la cantidad demandada es inversamente proporcional. Es decir, muchachos, si es inversamente proporcional, paremos ahí un momento. En una tabla de la demanda, me permite observar la relación entre el precio y la cantidad demandada. Y ya sé que la relación entre el precio y la cantidad demandada es inversamente proporcional. ¿Por qué es inversamente proporcional? Porque debe ser coherente con la ley de la demanda,
que establece esa relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Por lo tanto, si observamos aquí el bien, que son los conitos, a medida que el precio de los conitos aumenta de 0 a 3 pesos, la cantidad demandada Aumenta. a medida que el precio aumenta de 0 a 0,50 hasta 3 pesos, la cantidad demandada disminuye. ¿Me hago entender ahí? Sí, señor. Sí, pero O viceversa. Si el precio de los conos disminuye de 3 pesos a 0 pesos, la cantidad demandada de cono aumenta. Entonces, la relación entre el precio y la cantidad demandada es inversamente proporcional por consecuencia de la ley de la demanda. ¿Sí? Es como decir, si el precio es de 0, la cantidad máxima de conos que voy a demandar son 12 unidades. Si el precio es de 3 pesos, la cantidad de conos que yo voy a demandar va a ser 0. En otras palabras, yo no estoy en la capacidad de adquirir ningún cono a este nivel de precios. Si los precios de los conos en un momento son 0, la máxima cantidad que yo voy a demandar son 12 conos. Si el precio es 0, es equivalente a decir que los conos son como. Si se la pillan. Si el precio de los conos es de 0 pesos, es porque los conos son ¿qué? Imagino, profesor, que no ¿qué el precio qué, profe? Disculpe. Si el precio de los conos en un momento en el mercado es 0 y la Son máxima gratis. son gratis. Exacto. ¿Ya? Entonces, cuando el precio es 0 es porque es gratis. Es Cuando gratis. es gratis, pues la cantidad máxima que yo voy a Todos. comprar son 12 Todos conos. con todos. ¿Sí? Ajá. Pero yo no voy a comprar ningún conito a ese nivel de precio de 3 pesos. ¿Sí? Sí. En ese orden de ideas, por lo tanto, existen unos determinantes que explican la cantidad demandada. Uno es el precio del mercado. Otro es el ingreso del consumidor. Otro determinante es el precio de los bienes relacionados con el bien final, con el conito. Otro son nuestros gustos y preferencias. Y otro determinante son nuestras expectativas que tengamos los consumidores en demandar un bien o servicio en un momento determinado. Por lo tanto, la teoría económica puede decir, bueno, puede existir muchos determinantes que expliquen la cantidad demandada, pero los principales determinantes son estos que estamos aquí expresando. Pero existen unos determinantes que tienen un mayor peso que otros. Generalmente cuando, por ejemplo, tú vas a comprar un bien o servicio, de estos determinantes, ¿cuál es el que tiene mayor peso para ti? Para ustedes. ¿Qué es lo primero que ustedes preguntan? ¿Qué es lo primero que ustedes preguntan cuando van a adquirir un bien o servicio? Van a demandarlo. El precio. Precio. ¿Sí? Sí. Es el primer, por eso es el de todos esos 5 determinantes que estamos planteando acá, el precio es el determinante que tiene mayor peso para adquirir o demandar cierto bien o servicio, por encima del ingreso, por encima de los precios de los bienes relacionados, por encima de nuestros gustos o preferencias y por encima de nuestras expectativas que tengamos como consumidores. En ese orden de ideas, entendiendo que estos son los principales determinantes de la demanda, muchachos, esa curva de la demanda, ¿cierto? Bueno, te lo corrijo, me indica que
es una línea con pendiente negativa. ¿Por qué la curva de la demanda es una línea con pendiente negativa? Porque la ley de la demanda establece una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Como establece una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada, la curva de la demanda se caracteriza por ser pendiente negativa. Pendiente negativa, en otras palabras, es equivalente a decir inversamente proporcional. Por lo tanto, compañeros, si yo quiero graficar una curva de demanda, voy a ampliarlo aquí, ¿cierto? Una curva de demanda. En este eje es un plano cartesiano, ¿cierto? Yo tengo aquí la tabla de la demanda. Y en este eje Y, es el precio. Mire, 0,50, 0, 0,50, 1 peso, 1,50, 2 pesos, 2,50 y 3 pesos. Y en este eje, que es el eje X, ubico la cantidad de demanda. ¿Ya? Entonces sería aquí 1, un conito, 2 conitos, hasta 12 conitos. ¿Ya? Entonces yo digo, bueno, si el precio de los conos de 3 pesos, la cantidad demandada de conos de ¿cuánto? 0. 0. Aquí va el primer punto del plano cartesiano. ¿Listo? Si, si el precio de los conos es de 2,50, ¿cuánto es la cantidad demandada de conos? 2. 2. Si el precio de los conos es de 2, ¿cuánto va a demandar de conos? 4 conitos. 4. 1,50 con 6. 1 con 8. 0,50 con 10. Y si el precio es de 0, la cantidad máxima de conos es de 12. Y aquí, uno de los puntos, ¿y qué graficado? ¿Qué graficado ahí? Una línea. Una línea recta con pendiente. Con pendiente Negativa, por ejemplo. negativa. Que va hacia ¿Por qué la pendiente negativa? Porque es inversamente proporcional. Porque la ley de la demanda establece una relación Inversamente proporcional. entre el precio y la, El precio y la cantidad. y la cantidad. ¿Cantidad qué? De producto. La cantidad de demanda. La cantidad de demanda. ¿Sí? Por eso es que la curva de la demanda tiene pendiente negativa. Porque debe ser coherente con la ley de la demanda, que establece una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. ¿Sí me hago entender ahí, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé, ¿alguien tiene un comentario, alguna duda? ¿Todo bien? Profe, sí, está ahora bien. Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, voy a adelantar aquí, muchachos, para no enredarlos. Aquí también, pues no es necesario. Aquí. Es importante poder diferenciar dos aspectos. Uno, cambio en la cantidad demandada versus cambio en la demanda. ¿Qué es un cambio en la cantidad demandada? Me dice que un cambio en la cantidad demandada es un movimiento a lo largo de la curva de demanda por consecuencia de un cambio en el precio. Vuelvo y repito. Estamos en la parte teórica y luego vamos a la parte gráfica y lo asociamos con un ejemplo para poderlo entender. Perfecto. Entonces dice que un cambio en la cantidad demandada se define como un movimiento a lo largo de la curva de la demanda por consecuencia del cambio en el precio. Entonces,
si yo voy a representar esto en un gráfico, voy a ampliarlo, es lo siguiente. Es lo siguiente, muchachos. A ver, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? Es lo siguiente. Yo aquí tengo una curva de demanda. Miren que la curva de demanda tiene pendiente negativa. Y estamos hablando de un bien, que son los cigarrillos. El precio de los cigarrillos y el número de cigarrillos que se fuma esta personita por día. Es decir, que este personaje se fuma 20 cigarrillos a un nivel de precio de 20 pesos. De 2 pesos, perdón. Se fuma 20 cigarrillos al día a un nivel de precio de 2 pesos. Sí, ¿me están escuchando bien, muchachos? Sí, profe. Dale. Muy bien. Entonces, aquí se representa en este punto A. Entonces, el gobierno, por ejemplo, vamos a suponer que el gobierno quiere cambiar el comportamiento de la gente con el fin de que demande menos cigarrillos al día para que en lo posible las personas fumen menos y por lo tanto tengan menores posibilidades o probabilidades de algún cáncer de pulmón, por ejemplo. Entonces el gobierno, para poder cambiar el comportamiento de la gente, impone un impuesto a los cigarrillos. Y ese impuesto lo que busca es elevar el precio de los cigarrillos. Entonces, supongamos que el gobierno impone un impuesto a los cigarrillos con el fin de cambiar el comportamiento de la demanda o el consumo de cigarrillos. Como impone un impuesto a los cigarrillos, dicha situación genera que el precio de los cigarrillos en el mercado aumente de 2 a 4 pesos por consecuencia del impuesto que está aplicando el gobierno a los cigarrillos. Y por lo tanto, esta personita ya no se va a fumar 20 cigarrillos al día, sino que se va a fumar 12 cigarrillos al día, por consecuencia del aumento en el precio de los cigarrillos, pero ese aumento del precio de los cigarrillos es por consecuencia, valga la redundancia, por el impuesto aplicado a los cigarrillos por parte del gobierno. Por lo tanto, pasar de este punto A este punto B es un movimiento a lo largo de la curva de la demanda por consecuencia de un cambio en el precio. ¿Me hice entender, muchachos, o alguna pregunta? Hola. No, está bien claro, profe. ¿Johan? Sí, profesor, está bien. Ok. Pero estaba observando más detalladamente. Bueno, todo bien. Lo importante es que digieran bien el conocimiento, ¿listo? O vayan digiriendo bien. En ese orden de ideas, por lo tanto, ¿qué es un cambio en la demanda? Lo que acabo de explicar es un cambio en la cantidad demandada. Lo que vamos a ver ahora es un cambio en la demanda. Recuerde que es importante diferenciar un cambio en la cantidad demandada, cambio en la demanda. Ah, ok. ¿Qué es un cambio en la demanda? Primero, no es un desplazamiento de la curva de la demanda o hacia la derecha o hacia la izquierda. Y ese desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha o hacia la izquierda es por consecuencia de un cambio en cualquier otra variable diferente al precio. ¿Cuáles son esas variables diferentes al precio? Me devuelvo. Son aquellos determinantes. Por ejemplo, una variable diferente al precio, el nivel de ingresos del consumidor. Es una variable diferente al precio. Como el nivel de ingresos del consumidor
es una variable diferente al precio, pues eso provoca que la curva de la demanda se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. Es decir, si aumenta, yo tengo una curva de demanda inicial. Si aumenta mi nivel de ingreso, mi curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Es decir, un incremento en la demanda. Si se reduce mi nivel de ingreso, mi curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. Es decir, una reducción de la demanda. Ese desplazamiento de la demanda a la derecha o ese desplazamiento de la demanda hacia la izquierda es por consecuencia de una variable diferente al precio. Y la variable que estamos tomando en cuenta que es diferente al precio es el nivel de ingreso. Si incrementa mi nivel de ingreso, mi curva de demanda se desplaza hacia la derecha. ¿Qué es un incremento de la demanda? Si se reduce mi nivel de ingreso, mi curva de demanda se desplaza hacia la izquierda, que se entiende como una disminución en la demanda. ¿He sido claro ahí en esa explicación? Sí, profe, pero tengo una preguntita acerca de la presentación. No sé por qué me aparece solo una parte de la diapositiva. No, sí, no sé, pues yo tengo toda la pantalla ahí. A mí también me pasa lo mismo, profe, sí. Yo O no sea, sé. ya, ahí ya la vemos completa, pero Sí, ahorita que estabas hablando, profe, entonces, por ejemplo, no aparece la cantidad de barquillos, sino que estamos solamente viendo incremento en la demanda y disminución en la demanda. la mitad de Sí, la quién sabe por qué. No sé, ya ahí se me sale de las manos porque pues ahí ya, quién sabe por qué, que ahora, no sé. Bueno, Listo, profe, pero perfecto. Sí, sí, sí. bueno. Muchachos, traten de silenciar los micrófonos, porfa. Gracias. Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, dice lo siguiente. Como el ingreso del consumidor es una variable diferente al precio, un incremento de nuestro nivel de ingreso genera dos tipos de bienes. O bienes normales o bienes inferiores. Es decir, que cuando el ingreso se incrementa, la demanda por un bien normal también se va a incrementar. De igual manera, al incrementarse el nivel de ingreso, la demanda por un bien inferior va a disminuir. Te me explico con un ejemplo. Se incrementó su nivel de ingreso, usted tiene un mejor salario y con base en ese mejor salario, usted se pudo comprar un carro. El carro viene siendo un bien normal y el sistema de transporte masivo en Cali viene siendo un bien inferior. ¿Sí me hago entender con el ejemplo? Sí, profesor, es claro. ¿Sí? ¿Sí? Pero profesor, eso varía cuando la adquisición es mejor que el otro, o sea, depende del bien inferior. Claro, ese tipo de bienes normales o inferiores está en función del cambio del ingreso. Si cambia mi ingreso, me gano 1 millón y me va a ganar 10 millones, me permite comprar un carro. Con el millón me transportaba en mío, pero ya con 10 millones me permite comprar un carro. Como me permite comprar un carro, el carro viene siendo un bien normal y el sistema de transporte masivo en Cali Es viene un siendo... bien inferior. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Es como la carne y el huevo, ¿no? ¿Ok? En ese orden de ideas, por eso es que hay bienes normales y bienes inferiores. ¿Ok? Pero ese tipo de bienes normales e inferiores están en función del cambio
del nivel de ingreso de cada uno de nosotros. ¿Ya? Además de ello, también hay bienes que son, entonces voy acá, se incrementa mi nivel de ingreso y como el ingreso es una variable diferente al precio, mi curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Es decir, un incremento de la demanda. Y por lo tanto ya es considerada un bien normal. Si se reduce mi nivel de ingreso, mi curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. Por lo cual se considera que se produce una disminución de la demanda, que en otras palabras viene siendo ya un bien inferior. Es decir, me devuelvo que el carro, antes te ganabas 1.000.000 y ahora te ganas 10 millones, pues el carro viene siendo un bien normal y tu curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Por lo tanto, se incrementa la demanda. Y el sistema de transporte público en Cali viene siendo un bien inferior. Por lo cual, la demanda de esos bienes se desplazaría hacia la izquierda, lo que implicaría una reducción o una disminución en la demanda. ¿Me hice entender ahí, muchachos? Otra vez vuelve a explicar el de cuando se reduce lo de la demanda. Otra vez. Para los bienes inferiores, Sí. claro, entonces, como te ganas ya 10 millones de pesos, eso en términos gráficos, mi curva de demanda se desplazaría hacia la izquierda, lo que implicaría que se generaría una disminución de la demanda. En otras palabras, ya no vuelves a demandar el sistema de transporte público en Cali por consecuencia de tu aumento a nivel de ingresos. ¿Sí me hago entender? Sí, ahora sí, profe. Sí. Esto se aplica en todos los contextos de la vida, muchachos. A todos los contextos. Mirándolo con un poquito jocoso, hasta cambian de pareja, ¿no? Ah, sí, también. Sí, hasta cambian de pareja. ¿Ya? Es decir, mi pareja con mi nivel de ingreso de 1.000.000, ya con mi nivel de ingreso de 10 millones, cambio mi pareja y por lo tanto la nueva pareja venía siendo un bien normal y mi antigua pareja, que la he desplazado hacia la izquierda, venía siendo un bien inferior. Lamentablemente es Ay, así. qué pecado. Sí. ¿Sí? A veces es así, sí, a veces es así. Mi pregunta es la siguiente. Miren que la teoría microeconómica plantea los bienes normales inferiores. Mi pregunta ¿es racional este tipo de comportamiento en el consumidor cuando aumenta el nivel de ingresos? ¿Es racional que ocurra? Profesor, pues normalmente sí. Es totalmente racional. Al tener uno más ingreso, más tiene la libertad de consumir. Claro, para poder aumentar o maximizar tu función de bienestar. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Es totalmente racional. No vas a ser tan irracional que pasar de 1.000.000 a 10 millones aún sigas transportándote en el sistema de transporte mío. ¿Sí me hago entender? Sí, profesor. Eso lo Sí, es. profe. Entonces, no va a ser tan irracional. Hay que ser totalmente racional. Por eso es que la economía se le considera una ciencia social oscura y lúgubre. ¿Por qué? Porque no tiene nada de sentimiento. Entonces, es totalmente racional. ¿Ya? La racionalidad económica, que es lo que nosotros les planteé en la clase anterior. Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, también hay bienes que son o sustitutos o complementarios. ¿Qué es un bien sustituto?
cuando la disminución en el precio de un bien provoca una reducción en la demanda de otro bien. Se dice que son bienes sustitutos. Es como decir, si aumenta el precio del aceite, yo lo puedo sustituir por manteca. ¿Sí me hago entender? Perfecto, profe. Si aumenta el precio de la entrada de cine, yo lo puedo sustituir por Netflix. ¿Me hago entender ahí? Total. Entonces, tanto el cine, ¿sí o no? Cine Colombia o etcétera, y Netflix y las plataformas son bienes sustitutos. Subibles, justotos. ¿Ya? ¿Qué son los bienes complementarios? Cuando la disminución en el precio de un bien provoca un incremento en la demanda de otro bien. Se dice que son complementarios. Por ejemplo, si se reduce la entrada a cine, yo puedo comprar más crispetas. Por lo tanto, el cine y las crispetas vienen siendo bienes Complementarios. complementarios. Uy, sí, porque una película sin crispeticas. ¿Sí? Uy, sí. Entonces, la gasolina y el carro son bienes complementarios. ¿Sí? Si se reduce el precio de la gasolina, aumenta la demanda de carros, porque son bienes complementarios. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿Me he hecho entender? Sí, profesor, está claro. Ok, Sí, gracias. profesor, ha sido muy claro. En ese orden de ideas, planteando esos ejemplos para poder comprender a qué se refieren sustitutos y complementarios, hay sustitutos que son perfectos, ¿no? Y hay otros sustitutos que no son no perfectos, ¿ya? Es como decir, sustituto perfecto. Un ejemplo, voy a plantear un ejemplo muy imaginario, pero pues voy a plantear. Paula, Sí, profe. por ejemplo, Paula, vamos a plantear ese ejemplo. En estos momentos, tú eres la novia de James y terminaste con James. Y a la otra semana eres la novia de Cristiano Ronaldo. Uy, profe. Un ejemplo. Sí, sí. Cristiano Ronaldo y James son sustitutos perfectos o no perfectos. Perfecto. Efectivamente, eso lo quiere decir sustitutos perfectos, ¿sí? Que te produce el mismo nivel de bienestar Pues satisfacción. o el mismo nivel de satisfacción. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, también de igual manera, hay sustitutos que no son perfectos. Terminaste con James y tu próxima pareja o tu actual pareja es tu amigo, tu mejor amigo de siempre. Ay, no, qué triste. Algo así, ¿me hago entender? Clarísimo. Son sustitutos no perfectos. ¿Ok? Bueno, en ese orden de ideas, muchachos, pues en resumen, dice lo siguiente. Cambios en la cantidad demandada versus cambio en la demanda. Variables que afectan a la cantidad demandada. Precio. Y un cambio en el precio provoca un movimiento a lo largo de la curva de la demanda. Variables que afectan a la cantidad demandada, pues aquellos determinantes como el ingreso, el precio de los bienes relacionados, nuestros gustos, preferencias, expectativas y el número de compradores. Si hay un cambio en estas variables que son diferentes al precio, generan un desplazamiento de la curva de la demanda o a la derecha o hacia la izquierda. Estamos por ahora, muchachos, analizando y comprendiendo bien la parte teórica
porque es muy importante y determinante entender bien la parte teórica para poder aplicarla, para poder hacer la respectiva aplicabilidad de la teoría. ¿Me hago entender? ¿Sí? Sí, señor, tiene que quedar bien claro para poder, sí, Claro, interpretar. pero yo le planteé ya situaciones donde tenemos que desplazar la oferta y la demanda, etcétera, etcétera, para poder conocer mejor el mercado, pues yo tengo que tener muy bien claro lo que me está planteando la teoría. ¿Ok? Ok, dicho. La oferta la vemos el jueves. ¿Listo? Pero Listo, profe. les quiero compartir una cosita, muchachos. Voy a dejar de compartir. Les quiero compartir una cosita que acabo de descargar, me acordé de ello, y es lo siguiente. Hay un programa que, como ustedes ya saben, es creado por físicos, matemáticos, filósofos, y son los Simpson, ¿ya? Los Sí. Simpson es creado por gente que son, hay físicos que crearon los Simpson, filósofos, economistas, y crearon los Simpson. Hay un capítulo muy bonito de los Simpson que se llama El tallón de Homero, que Homero comienza a aspirar por la nariz, tallones, y en un momento estornudó, pero un tallón se le quedó en el cerebro. Y entonces a Homero le detectan mediante una radiografía que tiene un tallón insertado en el cerebro. Se lo sacan. Y Homero, por arte de magia, se vuelve un genio. Como se vuelve un genio, Homero comienza a percibir que no encaja en la sociedad por su alto nivel de conocimiento e inteligencia. ¿Ya? Entonces, hay un pequeño video de 20 segunditos más o menos que quiero compartirles para que ustedes lo analicen. Ya se los comparto. Dale, profe. Déjenme un momento. Ya va a cargar, ya va a cargar. Listo. ¿Descargó? Ahí estamos viendo. Listo. Le voy a dar play para que analicen. Ok. Le voy a dar play. Me dicen cómo está de sonido. Voy a dejar los 5 segundos. Me dice cómo está de sonido. Papá, al aumentar la inteligencia disminuye la felicidad. ¿Qué tal está de Está muy sonido? bien. Listo. Está bien, profe. Voy a subirle otro poquito. Lo devuelvo. ¿Listo? Te dice lo siguiente. Me devuelvo. Play. Papá, al aumentar la inteligencia disminuye la felicidad. Es más, preparé una gráfica. Hago muchas gráficas. ¿Qué te permite sobrevivir cada día? Hay muchas cosas. Tai chi, te chai. Pero he descubierto que cuando no puedo alejar los pensamientos negativos que agobian mi mente, lo mejor es dar una larga caminata. Una caminata. Lo devuelvo de nuevo. Papá, al aumentar la inteligencia disminuye la felicidad. Es más, preparé una gráfica. Hago muchas gráficas. ¿Qué te permite sobrevivir cada día? Hay muchas cosas. Tai chi, te chai. Pero he descubierto que cuando no puedo alejar los pensamientos negativos que agobian mi mente, lo mejor es dar una larga caminata. Una caminata. ¿Qué te permite sobrevivir cada día? Hago muchas gráficas. Miren la gráfica, ¿no? Sí, sí, la gráfica. Felicidad e inteligencia. Versus inteligencia. La relación entre felicidad e inteligencia es inversamente proporcional. Es decir, su pendiente es como la demanda. ¿Cómo es? Negativa. 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 Entre más inteligente la persona, es más o menos feliz. Menos feliz. Igualmente, entre menos inteligente, es más feliz. Es más feliz. ¿Sí?
es un capítulo muy bonito de Los Simpsons donde pues dan este tipo de reflexión, ¿ya? Voy a dejar de compartir, muchachos. ¿Qué les pareció? No sé, ¿alguna reflexión al respecto? ¿O algún comentario? Pues por ahí como que la diagnóstica o la curva es para cualquier, bueno, para muchos aspectos de la vida, ¿no? Lo mismo Sí. pasa con el nivel Sí, de estudio, ¿no? Lo mismo pasa, perdón, ¿con qué? Con el nivel de estudio o la cantidad de responsabilidades que uno tenga. Ajá. ¿Y qué pasa con el nivel de estudios, compañero, y el nivel de responsabilidades que uno tenga? Que entre más responsabilidad uno tenga, mejor, menos, bueno, hablando de tiempo, menos va a tener tiempo para ocupar en otras cosas. Efectivamente. Es algo muy semejante, muy parecido, muy equivalente. ¿Listo? Muy bien con el ejemplo, compañero. Paula, ¿alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario? No sé, pregunto. sí, profe, pues ya uno conociendo más estos conceptos, de verdad que en algunas situaciones de la vida sí se presenta eso, de Claro, que algo aumenta y lo otro disminuye. efectivamente. Siempre nos estamos enfrentando constantemente en nuestra vida cotidiana a relaciones inversamente proporcionales. ¿Sí? No, nosotros como seres humanos siempre buscamos el equilibrio, ¿no? En lo Sí. posible, pero nunca existe un equilibrio, ¿ya? ¿Por qué? Ujú. Porque algo de nuestra naturaleza es que nunca estamos conformes, ¿ya? Como nunca estamos conformes, siempre queremos más, más y más. Y Y, más. y nuestros deseos son infinitos. Eso también es un aspecto que explica por qué se genera la escasez, ¿ya? Por nuestras necesidades infinitas que tenemos constantemente, Sí. ¿ya? No sé, muchachos, me hice entender por ahora para que el jueves terminemos con la oferta. Sí, profe, fuiste muy claro porque ese tema es bien, bien, bien complejo. No, pero anteriormente lo vieron, no sé, o qué, no, no sé. Yo lo vi con el primer semestre y éramos más. Y era muy complicado para que las niñas, yo éramos, más que todo éramos niñas, entendieran. Y el Ah, profesor ok. colocaba gráfico y colocaba ejemplos y era bien, pues para algunas personas, Ah, ¿no? ok. Bueno, eso es, bueno. Pero además, teniendo en cuenta por los ejemplos que pusiste, es como si hubiera cerrado con broche de oro la explicación. Sí, muy, Sí, muy claro. sí, esa es, digamos, esa es la tarea del docente que tiene que encontrar muchos ejemplos Mm, de la vida cotidiana para poder asociarlos con lo que te estás planteando teóricamente, Claro, ¿ya? pero eso porque no es lo mismo la experiencia de alguien a la experiencia de otra persona. En cambio, con este ejemplo así es como que algo que todo el mundo ya, Claro, te pues que permite todo el mundo poder, ya lo sabe. claro, ese tipo de ejemplos te permite digerir mejor el conocimiento, es así, eso sí. digerirlo de una mejor forma. Es como así, explícamelo, mira, por ejemplo, y así, ¿ya? Entonces, Sí, esa ya es la idoneidad, por así decirlo, o la capacidad que tiene cada docente para poder transmitir el conocimiento, ¿ok? ok. Bueno, muchachos, nada, muchas gracias por estar en clase. Profe, antes de irte, es que hay una compañera mía del semestre pasado que ella quisiera saber si estaba en el grupo. Ella se llama Sandra, que si Bueno, tú la tienes en la lista. espérate, yo miro la lista aquí, déjame un momentico, por favor. Un momentico, ya voy, un momentico, ya le confirmo, a ver, Se llama Sandra Nayibe. ya voy. Meeting otra noche, ya voy. Estoy descargando la asistencia. Sí, está Sangranangive Angulo. Ah, sí, Mira, sí, sí profe. está, aquí está Ella, en la lista. ella, ella
No, ella está por WhatsApp, sino que ella entró un poquito tarde, o sea, me vino a colocar mensajes como a las 7. Pero pues como ya hemos arrancado, ella me decía, ay, dígale que si yo puedo ingresar, pero pues ya le digo que para la próxima, pues... Pues que yo, en todo caso, yo ahora que termine la clase, descargo el archivo, bueno, lo comparto en el QIS, igualmente le comparto el enlace de la clase ahí en el grupo de WhatsApp. Ok, listo. Entonces yo la No, sí, no, envíame el WhatsApp de ella para agregarla al grupo. ok, listo, profe. ¿Listo? Y que nada, que nos vemos entonces el Jueves a las 8, ¿sí o no? Sí. ¿Listo? Ok. Bueno, muchachos, muchas gracias por estar en clase, nos vemos el jueves y que pasen una feliz noche. Igualmente, profe, gracias. Bueno, Chao, profe. hasta luego, chao, hasta luego.